Dice la palabra de Dios de esta manera, si ya todos tienen en sus Biblias localizado el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 13. Los primeros versículos del capítulo 2 hablan acerca de la apostasía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había apostatado, como siempre, se habían apartado en pos de ídolos. Dios, como en el tiempo de los jueces, los abandonaba. Y desde luego siempre hablaba a través de los profetas por el amor que Él les tenía al pueblo de Israel. Y cuando llegamos al versículo 13, encontramos, hermanos y amigo oyente, una exhortación para el pueblo de Israel y una declaración muy clara. En el versículo 13 dice de la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo leo de nuevo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí, para ellos mismos, cisternas rotas que no retienen agua. Para los que no están familiarizados con la escritura, las cisternas eran aquellos depósitos de agua para el pueblo. Ellos no tenían abundantes ríos en la tierra de Palestina antigua y necesitaban almacenar agua, y ellos fabricaban cisternas. Bajo esta figura Dios ilustra que el pueblo había elegido su propio camino, había hecho una elección errada, equivocada, y habían ellos dejado a Dios como fuente de agua viva, y habían hecho para ellos mismos cisternas rotas que no retienen agua, algo que no satisface, que no permanece, cisternas rotas. De ahí que es importante que nosotros, hermanos y amigo oyente, podamos entender que hay decisiones en la vida del ser humano que determinan destinos, sean buenos o sean malos. Hay decisiones que determinan eso. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 7, en el versículo 13 al 14, Jesús explica, mis estimados hermanos, que capítulo 7, versículo 13 al versículo 14, Jesús ilustra con la determinación que el hombre debe de hacer, o la elección que el hombre debe de hacer, de entrar por una puerta angosta o una ancha. Está en la voluntad del hombre lo que va a hacer. Está en la responsabilidad individual de qué vamos a hacer. ¿Entramos por la puerta ancha o entramos por la puerta angosta? Jesús dice en el versículo 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando leemos el versículo 24 al 27, ahora Jesús nos pone delante de otra decisión. Ahora se trata de o edificar sobre la roca o edificar sobre la arena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre? La puerta ancha, la puerta angosta. Edificar sobre el fundamento de la piedra o sobre la arena, y le espera destrucción. He dicho, hermanos, que Jeremías, en el tiempo de Jeremías, para usted y yo entender Jeremías, necesitamos comprender que Dios está responsabilizando al hombre de las decisiones. Las decisiones nos conducen a destinos, y eso es lo que en efecto había hecho el pueblo de Israel. Había elegido cisternas rotas que no satisfacen, que no permanecen llenas. Y Dios de esta manera, hermanos, representa la fuente de agua viva que siempre está ahí. Ellos habían ido en pos de dioses. Para entender mejor, cuando Jesús habla de la puerta angosta, Jesús habla sobre edificar sobre la roca, Jesús está hablando del mismo
del mismo. Necesitamos elegir lo mejor. El camino angosto, edificar sobre la roca, es elegir a Cristo Jesús mismo. Según Juan 14:2, Hechos 4:17, y ningún otro hay salvación dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la elección que todo hombre debe de hacer. Ahora, sin embargo, muchos eligen algo más o diferente que Dios. Siempre ha sido así. En Mateo 15, verso 14, dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Es muy fácil el hombre elegir lo común. Es muy fácil elegir el hombre cisterna en vez de fuente. Es muy fácil, es lo más común, lo que el hombre, las personas eligen. Es lo común que vemos hoy en día. Nosotros necesitamos, pongan su Biblia en Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, después de Salmos. Proverbios 23, versículo 23. Es necesario que nosotros elijamos lo más seguro. Lo más seguro. Dice Proverbios 23, 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. El hombre necesita elegir la verdad, no el error. No el error. Es muy fácil ir en pos del error. Elegir lo más seguro para nosotros y a Dios y a su palabra es lo mejor. Noten bien, hermanos, lo que nosotros tenemos. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Tú no le puedes ver. Pero hay dos cosas que sí podemos nosotros ver y podemos apreciar. Todo hombre, no importa que no sea culto, preparado, puede entender dos cosas. ¿Qué es la verdad y qué es la palabra de Dios? Eso puede la persona elegir y puede entender. Que tenemos aquí visible una Biblia, una palabra de Dios, 66 libros. Historia, profecía, poesía, ley, clasificación de una biblioteca de 66 libros. Que son veraces, se cumplen en la vida. Dice que la palabra de Dios que el hombre está establecido, Hebreos 9:27, que muere una sola vez, jamás en la vida se encuentra un hombre que permanezca vivo. Todos mueren. Así es que el hombre necesita elegir a Dios y su palabra. La verdad y su palabra son las cosas palpables y visibles aquí. Hermanos, amigos oyentes, ¿cómo es posible que el hombre elija un error sabiendo que es un error? La verdad declara lo que es la verdad, la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros, ustedes y yo vamos ¿por qué vamos a elegir a Dios y su palabra? Bien, note bien lo que dice. Ponga su Biblia en el Salmo 119, por favor. Son pasajes que usted y yo hemos leído muchas veces posible. Salmo 119, 130. Mira lo que dice aquí. Salmo 119, 130. La verdad bien presentada, eso es lo que dice este texto, que la verdad bien presentada alumbra, como las luces que estamos mirando en este edificio, alumbra. De otra manera no miraríamos bien, alumbra. Esa es la verdad sencilla. Dios dice que una verdad bien presentada alumbra la mente. Verso 30. La exposición de tus palabras, que dice, alumbra. Alumbra. Hace entender, note bien, a los simples, a los sencillos. No es complicado, mis hermanos, amigos oyentes, no es complicado entender la voluntad de Dios. Es simple. Es simple. Cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, él les dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Una vez más, hace entender a los simples. La verdad bien presentada, eso es lo que hace, alumbra. Usted pasa al libro de Nehemías, por favor. Nehemías hacia atrás, de ahí donde está Salmos, hacia Génesis, por favor. Y antes de llegar a Esdras, está a un ladito Nehemías y a un ladito Esdras, entre Nehemías y Esther. Ahí encuentra el libro de Nehemías.
entre Esdras y Esther, ahí está Nehemías. Ponga su Biblia, por favor, en el capítulo 8, si es tan amable. Nehemías capítulo 8, y leeré el versículo 8. Nehemías capítulo 8, verso 8. Note bien, un poquito de historia. ¿Qué sucedía en el capítulo 8? El pueblo de Israel había, hermanos, amigo oyente, encontrado un libro, era el libro de la ley. ¿Sabe usted que el pueblo tenía años de no leer el libro de la ley? Años. Como cuando el cristiano o alguien que le leyó la Biblia en un momento y después de muchos años está buscando Mateo y está buscando ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Porque perdemos ese ejercicio. El pueblo de Israel tenía años por la cautividad en Babilonia. ¿Qué sucedió aquel día cuando abrieron la ley? El versículo 8 dice, y leían, hablando de Esdras, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tres cosas. Uno, claramente. Todo expositor de la palabra debe de leer claramente. Requisito indispensable. Número dos, ponían el sentido para ilustrar, para entender. Como Dios puso el sentido a Jeremías de enseñarles que tras haber ido tras los ídolos, el pueblo de Israel habían escogido cisternas rotas. No llevan a ninguna parte. Imagen ídolos no llevan a ninguna parte. Éxodo capítulo 12, claramente, cuando habla de los 10 mandamientos, no tendrás dioses o imágenes delante de mí. Es claro, cisternas rotas. Y eso habían elegido por dejar la fuente de agua viva, que es Dios Todopoderoso, el que nos dio la vida y todas las cosas. Así es que Jeremías está hablando de forma muy clara. Y note bien que Jeremías no está hablando de sí mismo, está hablando de Dios y de parte de Dios, como un medio. Claramente. Leían claramente. Número dos, ponían el sentido. Y tres, de modo que entendiesen. ¿Cuál es el reto de todo expositor? Que se entienda la palabra de Dios. Es Dios el honrado, es Dios el glorificado, no nosotros. Nosotros no. De tal manera, hermanos, que estoy diciendo que la verdad bien presentada alumbra. Y si usted elige la palabra de Dios, eso va a hacer, va a alumbrar, va a entender, oh bendito Dios, qué hermoso es esto. Ahora, nosotros no queremos hacer lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Por qué debemos elegir su palabra? Mire, vamos enumerando. Número uno, por lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Ponga su Biblia ahora en el Salmo 19, deje mostrarle algo. Salmos capítulo 19. Salmo capítulo 19. Aquí estaremos un momento analizando en este capítulo 19 del libro de los Salmos. Si ya lo tiene, note bien y vayamos enumerando poco a poco qué es lo que hace. Salmos 119, verso 7. Dice el verso 7 que convierte el alma. La convierte. La palabra convertir significa transformar. En este sentido, convertir significa volverse del camino que llevaba hacia el sentido contrario. 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Note bien, usted va a elegir la palabra de Dios y a Dios, no cisternas rotas. Número uno, porque convierte el alma. La palabra de Dios lo ha dicho. ¿Qué otra cosa hace sabio? Número dos, al sencillo. La palabra sencillo tiene que ver con el inocente, con el ingenuo, uso una terminología de español, el ingenuo, muy sencillo. Lo hace sabio, escuche bien esto, dice el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué otra cosa hace? Número 8, versículo 8, número 3, alegra en el corazón. ¿Usted está triste? Alegra el corazón cuando leemos la palabra de Dios, verso 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermano, estamos batallando para entender, ¿verdad que no? Alegran el corazón, es hermoso leer la palabra de Dios. Y que, número 4, alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oh Señor, ¿cómo es posible que yo no entendía esto? Nos damos cuenta
Cada sermón, cada lección disertada de los púlpitos de las iglesias deben arrojar luz a las mentes y causar el efecto del gozo, lo que dice el versículo. Si no causa eso, algo está sucediendo. Cada sermón disertado en los púlpitos debe alumbrar, hermanos, gozo de descubrir cosas nuevas. La palabra de Dios dice, hermanos, ¿qué más? No solamente por lo que hace, sino por lo que es la palabra de Dios. Número 2. Lo que hace y lo que es. ¿Qué es? Bueno, siga conmigo, verso 9. Note bien que el salmista tiene un orden hermoso y perfecto aquí. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, note bien, ahí está la palabra, son, no hace. Ahora, son, ¿qué cosa? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios debe ser elegida y Dios mismo como una fuente de agua viva por lo que son. ¿Qué son? Son verdad. Como decía hace un momento, trate de cambiar algo, hermanos, amigo oyente. La verdad de Dios está escrito en la Biblia y jamás va a cambiar. ¿Usted cree que alguna vez cambiará? La verdad no muta, no cambia la verdad. La ley de la gravedad, si yo les digo que este artefacto que tengo en la mano lo suelto y se va a permanecer en el aire, ¿ustedes creen eso? Nadie cree eso. La ley de la gravedad dice que va a caer porque va a caer. La verdad, la luz, ¿cree que algún día cambia? La luz será luz, es desde un principio. Y la oscuridad es oscuridad. El error muta, cambia, pero la verdad nunca cambia. Por eso usted y yo hemos elegido la palabra de Dios, porque es verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Ahora note bien, ¿qué más son? ¿Qué más? Verso 10, deseables, ahí está otra cosa. Son más que el oro y más que oro afinado, versículo 10. Deseables. Quien no desea la palabra tiene algún problema. Cuando alguien tiene hambre y no desea alimentarse, tiene algún problema de salud. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, no desea leer la palabra de Dios, que es súper interesante, tiene algún problema digestivo, espiritual. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Podría, hermanos, amigos, usted entender eso? Elegir entre bienes y entre bienes espirituales que vienen de la palabra de Dios, podría ser una decisión pronta y rápida, como lo hizo Moisés, que eligió mejor ser maltratado en el desierto que los tesoros de los egipcios. Piensen en esto. Y no solamente que son deseables, sino son dulces, dice el versículo. Y dulces más que miel. Estoy leyendo 19, versos 10 de Salmos. Y dulces más que miel, que la que destina del panal. De ahí, hermanos, que ¿por qué usted va a elegir a Dios y su palabra? Por esas razones. Por esa razón. Y muchas otras cosas más. Después de explicar el salmista lo que es, lo que hace la palabra de Dios y lo que es, explica que hay muchas otras cosas que la palabra de Dios hace. Por ejemplo, en el versículo 11, tu siervo es además. La palabra además está implicando que hay muchas otras cosas más. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué cosa, hermanos? Somos amonestados, somos como cuando algo no está bien, la palabra nos molesta. Que no sea nadie más que nos amoneste, que sea Dios quien nos amoneste. A la palabra amonestar tiene que ver con advertir peligros en el camino. Y luego, hermanos, también el guardarlos hay grande galardón, grande premio. Galardón es premio. Galardón es premio. Ahora, déjeme decirle una cosa, pasar a algo que continúa esto, lo que está hablando Jeremías. Tratar de llenar nuestro corazón con otras cosas que no sea Dios es elegir mal. Es lo que está hablando Jeremías. Cisternas rotas, elegir cisternas rotas y dejar la fuente de agua viva, escuche bien esto, es tratar de llenar algo que solamente Dios lo puede llenar. Entendamos eso. Usted pone, por ejemplo, un poco su Biblia ahora en el libro de Eclesiastés. Después de Salmos está Proverbios. Y después de Proverbios está Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 2, por favor, si es tan amable. Eclesiastés capítulo 2. Y ese es el propósito por el cual está escrito
El libro de Eclesiastés, esa es la razón. Eclesiastés capítulo 2, y mire lo que dice el versículo 3. Dice el sabio Salomón, propuse en mi corazón, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Él procuró hacer eso. Fíjese lo que él hizo. Primero, posesiones. ¿Qué hizo él? ¿El tener posesiones satisface al hombre? Sí, lo hace. Salomón también lo hizo. Para probarnos al final del libro que no hay cosa que llene el corazón del hombre más que guardar los mandamientos. Ahora, en el capítulo 2, si usted sigue en el versículo 4, hablando de posesiones, dice: engrandecí mis obras. ¿No te viene eso? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice hurtos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Verso 6, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Lo que Dios está diciendo, hermanos, amigos oyentes, es que cuando usted decide ir en pos de cisternas rotas, escuche bien esto, no es satisfacer ni agradar a Dios, es a usted mismo. Al final del recorrido usted se dará cuenta que los bienes no satisfacen. Es vanidad de vanidades. ¿Quién sabes quién vendrá después de ti y poseerá los bienes cuando tú te vayas? Dice Salomón una y otra vez. Cisternas rotas, no retienen agua. Eso es la aplicación de Jeremías. Y note bien, eso en un sentido egoísmo, porque está diciendo: engrandecí, me hice, compré, amontoné. Cuando el hombre hace decisiones de ese tipo, de lo que estamos hablando, no la hace en pos de Dios, sino de sí mismo. ¿Es difícil entender eso? No lo es. No lo es. De ahí que nada puede llenar el lugar que Dios ocupa en tu vida. ¿Qué otra cosa? Dinero. Sigamos con la lectura. El versículo 8, me amontoné también plata y oro. Note bien. Y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores, etcétera. Dinero. Usted dice: bueno, ¿qué otra cosa trae placer en la vida? Oh, bueno, el mismo placer. El capítulo 2, verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Él en el capítulo 5 dice que si el hombre viviera 100 años, engendrare hijos e hijas, dice que un abortivo es mejor que él, porque el abortivo en vano viene, y el otro es exactamente igual, en vano vino a este mundo. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. De ahí, hermanos, otra vez estoy diciendo una y otra vez que hay cosas que no pueden llenar el lugar que Dios puede llenar solamente. Usted ha visto, siempre ilustro con esto, usted ha visto un juguete de los niños que son pequeños. Cuando estaban Lupita, ¿verdad? Y los niños chiquitos le compras algo donde está un triángulo, una estrellita, y lo metes. Y ellos quieren poner la estrellita en el cuadro y no pueden, ¿verdad? Imposible. Así es el hombre. Cuando busca satisfacer en su vida, de su corazón, en algo que no es Dios. Dijo un hombre que el ser humano tenía una forma de un hueco en su vida, y que solamente Dios puede llenarla, nada más. Nada más. Y eso es que en efecto, hermanos y amigos y amados, lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 42, verso 1 adelante, leemos una y otra vez, dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Nada puede satisfacer, dijo Pablo, ¿verdad? El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. ¿Qué es eso? El vientre y viandas es comida. Usted tiene hambre y come. Pero cuando usted tiene sed de Dios, tiene que ir a la palabra de Dios. Entonces siente placer y se goza de saber las verdades que Dios te dice acerca de tu vida, tu pasado, tu futuro, que hay después de la muerte, etc. Otra vez, es como intentar llenar un hueco con otra cosa que no va ahí, que no es Dios. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, Jeremías.
Eso lo dice en este versículo. De ahí, hermanos, que recuerda Jeremías 2:13, no lo pierda de vista, de su mente. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Déjame hacer una aplicación final. Yo no predico una hora, no se preocupe. Una aplicación final. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías 2:13? Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. ¿Qué es lo que dice? Primero, número 1, Dios quiere que hagamos buenas elecciones. Esa es la lección de hoy. Esa es la lección que Dios tiene para ti, que debes de guardar en tu corazón. Si tú ya has hecho elecciones, mira y espera el resultado de la elección que tú has hecho en tu vida. Pronto vendrá. Dios no puede ser engañado ni burlado, dice Gálatas capítulo 2. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios quiere que hagamos buenas elecciones. Dios nos ama tanto, que nos advierte. Si un padre no ama al hijo, no le advierte, pero Dios advierte y Dios te ama tanto. Y quiere que tú hagas buenas elecciones. Es la primera lección que aprendemos de Jeremías 2:13. La segunda es que solamente hay dos caminos y dos destinos. Dos caminos, dos destinos. El pueblo eligió el camino equivocado. Va a heredar el destino correcto, porque eligió el camino equivocado. La apostasía, apartarse de Dios, renunciar a Dios, quitarlo de su vida a Dios. Hay dos caminos, dos destinos. ¿Se acuerda del puerta ancha, puerta angosta? Bueno, uno va a llevar la vida y otro la condenación. ¿Se acuerda del cimiento o la arena? El resultado es destrucción o permanecer. En tercer lugar, lo que el verso dice de Jeremías 2:3, hermanos, es que no busquemos llenar con cosas de esta vida nuestro corazón. Otra vez, esa parte solo Dios la puede llenar. El hombre necesita de Dios. El hombre necesita buscar a Dios. Dios es su creador. Él sopló en su nariz aliento de vida. Él tiene, dijo Juan 6, capítulo 6, verso 66, dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él satisface. Por último, ¿qué es la lección final? Elige a Dios. En toda tu vida elige a Dios. Antes de elegir por ti, para ti, me amontoné, compré, hice, se hicieron. Elige por Dios y para Dios en tu vida siempre. No importa la decisión más pequeña que crees que parezca, elige de parte de Dios, para Él y por Él. Y número dos, al final de cuentas tú te verás si satisface o no satisface, llena o no llena un hueco que solamente Dios puede llenar. Ojalá, hermanos y oyentes, estemos nosotros dispuestos a hacer lo que la voluntad de Dios dice. Dios me la bendiga ricamente.